Arratsaldean. Ondo entzuten da? Vale. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik, hasiko gara gaurko bilkura. Vamos a empezar, bueno, bienvenidos y gracias por asistir. Vamos a empezar con el orden del día del 20 de mayo. Lehenengo puntua, alaba legokio horreko oiko bilkurako akta eta horreko oiz kanpoko bilkurako akta amestea. El punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria anterior y del acta de la sesión extraordinaria anterior. La extraordinaria es una que se hizo con la aprobación de la ordenanza que ya habíamos hablado aquí en el pleno anterior del tax rural. Si tenéis alguna cuestión que comentar, tampoco. Bueno, pues tiene que ser aprobada tal cual estaba. Bigarren puntua, alkateak hartutako dekretu ondoren emotea. El punto 2, dación de cuenta de decretos de alcaldía. ¿No tenéis alguna? Vale, pues sin más. Hirugarren puntua, alkateak jartunen berri emotea. Punto 3, dación de cuenta de adaptaciones de alcaldía. Aquí tenía 4 puntos para tocar brevemente. Por un lado, informar que, como ya se había comentado en alguna ocasión, se ha iniciado ya el proceso selectivo para el funcionario interino de arquitecto técnico y la creación de esa bolsa de empleo. Recordamos que es de rostro interino porque hoy día no se puede sacar una posición ya definitiva, por tanto se hace de esta forma, ¿no? La convocatoria está en marcha, se publicó en la página web siguiendo los trámites oportunos y demás. Ya ha habido presentación de solicitudes, creo que fueron 15, ahora estaba... Bueno, no he empezado presentando a Iñaki, que es el nuevo secretario, y estoy sustituyendo a Marisa, que ha encontrado a saco plaza en Villacay, pero bueno, ahora está en Balmaseda, y Iñaki nos va a acompañar pues, hasta que vuelva a Itziar, en agosto. Entonces, bueno, pues Iñaki estaba con los trámites estos, que ya se había iniciado estando Marisa. Como decía, ya ha habido se ha cerrado el listado de inscripciones, creo que eran 15, de los cuales él está comprobando si todos, creo que algunos no, pero creo que había 3 que tenían alguna deficiencia en cuanto a documentación y demás, pero bueno, claramente que está llevando él. Además estaba mirando la conformación del tribunal porque se requerían 2 funcionarios de carrera que fueran arquitectos técnicos. Parece que en la propia comarca se ha localizado a uno, me corrige si me equivoco, en el de Güeñes, y el otro, como no había en la comarca ningún funcionario de carrera, pues hemos contactado con Diputación, y ya se ha contactado con Diputación, y ellos nos pasarán una persona para que venga. Había 15 presentaron 15 nombres, 15 candidatos, pero no todos cumplían con todos los requisitos. Bueno, cuando esté el próximo avanzado, él ya irá explicando los porqués de cada uno de ellos, luego tendrá que ir colgando en la página web, ¿entiendes? Sí, se ha colgado en la lista de admitidos. Vale, bueno. El segundo punto es, otra vez, y ya unas cuantas, volvemos a hablar de sanciones de una. Hasta ahora no se ha ejecutado ninguna, afortunadamente. Si recordáis en los plenos anteriores que hayáis venido, los que no os lo comento, hemos tenido durante bastantes meses una advertencia de sanción de hasta 50.000 euros, porque no nos estaba cobrando este municipio, no nos ha cobrado nunca el canon del agua. Entonces, después de muchos avisos y muchas negociaciones y muchas dimes y diretes, hicimos los trámites oportunos para empezar a cobrar ese canon del agua, que os recuerdo, se le cobra solamente a las empresas, comercios y demás, quedando exentos tanto viviendas particulares como explotaciones ganaderas. Se dieron los pasos oportunos y pudimos empezar con todas las empresas y comercios del municipio y se han iniciado los trámites para empezar. Ya se ha hecho el primer cobro de ese canon del agua, que repito una vez más, no es un impuesto municipal, sino que nosotros recaudamos, pero directamente se lo traspasamos a URA. Entonces, afortunadamente, bueno, dando ese paso, esa sanción de los 50.000 euros quedó en nada, la anularon, pero como ya nos habían advertido en su día también, o llevan advirtiendo desde el 2004, nos abrieron otro expediente sancionador por el tema de los vertidos. Aquí en el municipio no tenemos depuradora, no hay recogida de vertidos de aguas fecales, y ya se empieza a hablar de esa posibilidad de sanción. No se empieza a hablar de esa posibilidad, ya hay una propuesta de sanción que puede llegar hasta 1.000 euros, en este momento hablan de 1.000 euros, puede llegar hasta 10.000 euros, y bueno, pues el debate de fondo sigue siendo el que hemos hablado otras veces, el tema de consorciarse, que sería la única solución que tenemos hoy día para que nos hagan esa depuradora, que evite, entre otras cosas, este tema de las sanciones, ¿no? Hemos tenido otra reunión con Diputación a cuenta de ese tema, porque después de las elecciones hubo un cambio
diputada de lo que era el antiguo Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es ahora, y hemos tenido otra reunión con el consorcio. Nosotros seguimos poniendo encima de la mesa esas cuestiones que creíamos importantes en su momento y seguimos poniendo, como era el tema de la tarifa ganadera, que a pesar de que ya sí se confirma que hay un 30% de descuento para las explotaciones ganaderas, el impacto va a ser muy importante a pesar de este descuento. Y en fin, pues seguimos hablando y negociando con ellos para dar ese paso. Nos seguimos informando igualmente. El siguiente punto que tenía era el del taxi rural, que recuerdo a todos que se puso ya en marcha este lunes pasado. Finalmente, como habíamos acordado, se había puesto con la modalidad de los recorridos, por decirlo así, de las rutas. Esta semana solo han sido 15 los usuarios en total del servicio. 15 usuarios en toda la semana del tema de los recorridos del taxi rural. Esperamos y hacemos una vez más esa publicidad de que este servicio ya está abierto a toda la ciudadanía. Se evolucionaron todas las viviendas, los recorridos y los horarios en los que pasa por cada barrio, para que la gente se anime, que tenga interés y necesidad de utilizarlo. Y finalmente, también un tema que ha sido recurrente en estos plenos, que se ha dado explicaciones en varias ocasiones, es la ley del suelo y el asunto que más nos compete a nosotros, que es el de los núcleos rurales. Como os he ido contando también, el apartado de núcleos rurales, en lo que funciona nuestro municipio, nos afectaba negativamente con un impacto que yo considero que es difícil de asumir. Se ha hecho todo lo posible y lo imposible, se hicieron las alegaciones pertinentes, se han dado todos los pasos. Sí es cierto que en Diputación admitieron varias y se ha minorizado en cierta medida el impacto, pero así a todo, la afección que va a tener en Carranza es muy importante a nivel de desarrollo urbanístico, de posibilidad de crecer en los barrios. ¿Y por qué se ha puesto ahora? Porque aunque ya se había cerrado aparentemente el capítulo de delegaciones y demás, y esto ya estaba en marcha, de hecho ya está, es de obligado cumplimiento, se ha creado una comisión en el Parlamento para estudiar la evolución de la ley del suelo desde su origen en el 2006 hasta la fecha y la posible modificación si se requiriera, según lo que decida o lo que estudie esa comisión. Entonces, una de las invitaciones que han considerado oportunas ha sido a este alcalde que os habla, porque ya hicimos una comparecencia en su día del Parlamento defendiendo la falta de consideración que tenía la ley con un municipio como el nuestro, que sabemos que es diferente al resto de municipios, y no han sido capaces de dar ninguna respuesta. En esta ocasión yo sé que no va a ser, ni mucho menos, el centro del debate, porque la ley del suelo es muy amplia y abarca muchísimos aspectos, pero lo que a nosotros respecta, pues iremos una vez más a dejar constancia de que nos han generado un problema muy grave cuando lo que pretendían controlar eran esos problemas urbanísticos que en este municipio precisamente nunca se habían dado. Esos son los puntos que quería contar. Si tenéis algún comentario que hacer, o nos contéis, si no pasamos a la siguiente. La guardia puntual, en casa de Chalén, también de Bachar de Nidesquida, el punto número 4, escritos de la Música de Futuro y Montes. Si procedes a la lectura, Iñaki, por favor. El primer escrito está presentado por María Cruz González Sainz, de fecha 7 de julio de 2015, con registro de entrada número 1596, de la misma fecha, en el que solicita permiso de entresaca en la parcela 3/1 del polígono 56. Visto el escrito y el informe favorable de la Diputación Foral de Vizcaya, esta comisión informativa permanente, por mayoría de sus miembros asistentes, con la abstención del PNV, acuerda emitir dictamen favorable, proponiendo al Pleno de la Corporación que conceda lo solicitado. El segundo escrito está presentado por Idoia de la Hoz Fernández, de fecha 26 de abril de 2016, con registro de entrada número 1014, de la misma fecha, en la que solicita permiso de corta de eucaliptos situados en la parcela 14/1 del polígono 31. Visto el escrito, esta comisión informativa permanente, por mayoría de sus miembros asistentes, con la abstención del PNV, acuerda emitir dictamen favorable, proponiendo al Pleno de la Corporación que conceda lo solicitado. El tercer escrito está presentado por Julia María de la Hoz Vingas, de fecha 26 de abril de 2016, con registro de entrada número 1015, de la misma fecha,
en la que solicita permiso de corta de eucaliptos situados en la parcela 14/1 del polígono 31. Visto el escrito, esta comisión informativa permanente, por mayoría de sus miembros existentes, con la abstención del PNV, acuerda emitir dictamen favorable, proponiendo al Pleno de la Corporación que conceda lo solicitado. El cuarto escrito está presentado por José Emilio Muñoz Aguinagalde, de fecha 31 de marzo de 2016, con registro de entrada número 792, de la misma fecha en la que se solicita las parcelas 53/1 y 4/8 del polígono 40, en la que han renunciado los hermanos Salazar Ortiz. Visto el escrito y el informe favorable de la Diputación Foral de Vizcaya, esta comisión informativa permanente, por mayoría de sus miembros asistentes, con la abstención del PNV, acuerda emitir dictamen favorable, proponiendo al Pleno de la Corporación que conceda lo solicitado. El quinto escrito está presentado por Eugenio Angulo Verde, de fecha 11 de abril de 2016, con registro de entrada número 923 de la misma fecha, en el que solicita permiso de plantación de eucaliptus en la parcela 7/1 del polígono 55, así como el correspondiente consorcio. Visto el escrito, esta comisión informativa permanente, por mayoría de sus miembros asistentes, con la abstención del PNV, acuerda emitir dictamen favorable, proponiendo el Pleno de la Corporación que conceda lo solicitado. El sexto escrito, presentado por Verónica Portillo Gutiérrez, de fecha 19 de abril de 2016, con registro de entrada número 992 de la misma fecha, en la que solicita la parcela 4/13 del polígono 40. Visto el escrito y el informe favorable de la Diputación Foral de Vizcaya, esta comisión informativa permanente, por mayoría de sus miembros asistentes, con la abstención del PNV, acuerda emitir dictamen favorable, proponiendo al Pleno de la Corporación que conceda lo solicitado. Vale, pasamos a votar entonces. ¿Votos a favor? Vale, pues con la mayoría de todos los miembros se aprueban. El punto número 5 teníamos apuntado que era la aprobación de la cuenta general del presupuesto de 2015, pero ha habido un error porque antes de traerlo al pleno tiene que estar en exposición pública 15 días. Entonces se había pasado mandarlo por aquí, entonces se mandará ahora. Lo que se aprobó el día 13 de mayo en la Comisión Especial de Cuentas fue el informe previo, y ahora el informe previo de la Comisión tiene que ser expuesta al público durante 15 días, y una vez que ya se exponga durante esos 15 días, pues habrá que traerlo al siguiente pleno, que será el del siguiente trámite. Entonces, bueno, si os parece lo que hacemos, dejamos ese punto sin empezar y pasamos al siguiente punto, que es bosgarrena, crédito en aldaketa, saspi barra gastoak 2016, crédito transferencia modalitatean. El punto 5, modificación de crédito 7 barra gasto 2016 en la modalidad de transferencia de créditos. Este asunto fue tratado e informado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas del pasado 13 de mayo. Esta modificación se realiza para poder hacer frente a la aportación del Ayuntamiento de Carranza al programa Gasteiz Inkarterri del año 2016. La partida de gastos que disminuye es la de plazas, caminos y carreteras en un importe de 2.572 euros, y la partida de gastos que aumenta es la cuota del Ayuntamiento de Carranza al programa Gasteiz Inkarterri 2016 por la misma cantidad. Bueno, en este caso ya se comentó también en algún otro pleno, es un plan para becar a jóvenes estudiantes que puedan hacer prácticas en empresas de la comarca. Se dio opción a todas las empresas de encartaciones a apuntarse a este plan, de que se apuntaron 2 o 3, quiero recordar, y luego desde la PIDE llamarán a aquellos jóvenes y son las empresas las que finalmente deciden a quiénes aceptan o quiénes no, o a quién contratan para estas becas. Votamos, si queréis hacer algún breve me interrumpís, y si no, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues con mayoría de todos los miembros, aprueba. Sigarren puntua crédito aldaketa, sortzi barra gastua 2016, crédito transferencia modalitatean. El punto número 6, modificación de crédito 8 barra gastos 2016 en la modalidad de transferencia de créditos. Este asunto fue tratado e informado favorablemente en la mencionada Comisión de Cuentas, de conformidad con lo cual se supone que esta modificación presupuestaria se realiza para poder presupuestar una obra en el Polideportivo de Amasaguas, de ampliación de 4 gradas, malla electrosoldada, fresado de pavimento y cerramiento de la fachada del frontis del frontón. Esta modificación está ligada con la modificación de crédito adicional 13 barra ingresos 2016, que será tratada en el punto 9 del orden del día. La partida de gastos que disminuye es la de obras de conservación de infraestructuras públicas, y la partida de gastos que aumenta es la de obras de Polideportivo de Amasaguas en un importe de 8.281,06. Bueno, en este caso, como ha dicho Iñaki, con el remanente de tesorería del año pasado,
se decidió hacer la reforma, una parte de otra fase de la reforma del frontón multiusos de ambas aguas. Una vez iniciado el año, viendo que había todavía un remanente de 15.000 euros, como vamos a ver a posteriori en la siguiente que ha mencionado él, y que con 8.000 euros más, haciendo un total de 23.000, se podía ampliar y finalizar ya las líneas de graderíos, así como el cerramiento superior de la zona del frontis. Es una sustitución de una malla en la parte superior del graderío y un fresado del suelo para que el material especial que echan luego no dé ningún problema de abombamientos, etcétera, pues se decidió también hacerlo. De ahí viene la transferencia. ¿Votos a favor entonces? Vale, pues otra vez por mayoría de todos los miembros. Aprueba. Zazpigarren puntua, crédito aldaketa berriro, bederatzi gastua 2008, crédito balio gabetza modalitatean. El punto número 7, modificación. Así que me habías dicho algo. Modificación de crédito 9 para gastos 2016 en la modalidad de baja por anulación. Esta modificación presupuestaria se realiza para proceder a realizar una baja en el presupuesto de gastos de 2016 de 63.863 euros. Esta modificación corresponde a la minoración de la partida de ingresos de Udalkutxa de 2016 y a la liquidación definitiva de la Diputación Foral de Vizcaya del año 2015 de las aportaciones del fondo de Udalkutxa. Cuando se aprobó el presupuesto de 2016 ya se había tenido en cuenta la preliquidación negativa de 114.619 euros que la Diputación Foral de Vizcaya había estimado. La liquidación definitiva fue de 178.482 euros y por eso ahora se procede a realizar una baja por anulación de 63.863, que es la diferencia entre la preliquidación y la liquidación definitiva. Las partidas de gasto que disminuyen son las de plazas, caminos y carreteras municipales de un importe de 40.000 euros, la de alumbrado público, bombas de agua de 13.863 y la obra de conservación de infraestructuras en 10.000 euros. En total serían los 63.863 euros de anulación. Bueno, esto también en otras ocasiones se ha explicado. Una parte muy importante, prácticamente el 50% de los fondos municipales de la recaudación de Udalkutxa. El sistema que tiene de diputaciones, en base a las estimaciones que hace sobre la recaudación que va a haber cada año, designan un dinero a los ayuntamientos en función de una serie de baremos y cuando acaba el año y hacen un estudio definitivo de la recaudación que ha hecho la propia diputación, se corrige o a la alza o a la baja. En los últimos años se estaba haciendo unas estimaciones superiores a lo que luego realmente se estaba recaudando. Este año ha sido especialmente sangrante porque nos habían ingresado y partíamos con un presupuesto de 178.000 euros más. En la preliquidación que ya nos advirtieron en octubre, afortunadamente, se tomó en cuenta esa previsión a la baja que había y ya se descontaron 114.000 euros. Sin embargo, luego hemos visto que había que descontar, una vez ya aprobado el presupuesto, otros 63.863 euros, que es un asunto complicado porque luego hay que quitar del presupuesto que tenemos aprobado ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues he estudiado de qué partidas se pueden hacer y lógicamente ese dinero lo quitamos del presupuesto y además se deja de ingresar ya a partir de este mes hasta fin de año. Es un hándicap importante porque otra vez nos paraliza un poco el pago de facturas, etcétera, y bueno, la situación iba mejorando un poco, pero esto nos lo vuelve a retrasar un poco, pero no hay nada que hacer, tenemos que cumplir lógicamente con este sistema. Sí es verdad que se aprobó en su día la moción en este ayuntamiento, se han enviado a los ayuntamientos mociones a la Diputación en este sentido, diciendo que, bueno, pues que hagan esas previsiones siendo más realistas, porque si no luego el hándicap con el que nos encontramos todos los ayuntamientos es importante. Pasamos a la votación entonces. ¿Votos a favor? Vale, pues otra vez por mayoría de todos los miembros se aprueba. Hurrengo puntua zortzigarrena, crédito aldaketa, amairu sarrera 2008, crédito gehiagarria modalitatean. El punto número 8, modificación de crédito 13 ingresos 2016 en la modalidad de crédito adicional. Esta modificación presupuestaria también fue tratada e informada por la Comisión Especial de Cuentas del día 13 de mayo de 2016. Se realiza para presupuestar una obra del Polideportivo de Amarsaguas de ampliación de 4 gradas, malla electrosoldada, fresado del pavimento y cerramiento de la fachada del frontis del frontón. Esta modificación presupuestaria está ligada con la 8/gastos 2016 tratada en el punto 7 del orden del día. La partida de gastos que aumenta es la de obras del Polideportivo de Amarsaguas y la partida de ingresos que aumenta es la de remanente de gastos generales.
en un importe de 15.339,63. Bueno, este es el trámite burocrático de lo que hemos hablado antes del frontón, no tiene más. ¿Votos a favor? Mayoría también se aprueba. Bederatzigarren puntua, crédito aldaketa, malo sarrerak 2006, crédito gaikuntza modalitatean, el punto número 9, modificación de créditos. Paso hacia atrás, ¿no? Es que Pues hemos empieza quedado, vale. voy restándolos ya directamente. Vale. Modificación de crédito 14, ingresos 2016 en la modalidad de habilitación de créditos. Esta modificación presupuestaria también fue tratada e informada por la Comisión Especial de Cuentas del 13 de mayo de 2016. Esta modificación supone la habilitación de créditos correspondientes a gastos relacionados con la modificación de las normas subsidiarias del CARPIN, Factura de Activa Ingenieros SL. La partida de ingresos que se incrementa es la de Mancomunidad de Encartaciones en 2.299 euros y la partida de gastos que también se incrementa es la de modificación de las normas subsidiarias del CARPIN en la misma cantidad. Bueno, en varias ocasiones también hemos tenido que dar cuenta en el pleno de este asunto porque se inició ya hace una eternidad un cambio de normas puntuales para legalizar el parking del CARPIN. Y bueno, esto de los cambios de normas puntuales es eterno. Además ha habido un cambio de normativa en todo este proceso, se tuvo que volver a iniciar. En este caso era un aspecto que recogían de URA, que había que hacer un estudio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se ha ejecutado. Y lo ejecuta el ayuntamiento, pero luego lógicamente son gastos compartidos con todos los ayuntamientos de la propietarios del CARPIN. En este caso con Chiñaki, 2.299 euros. ¿Votos a favor? Aquí lo aprobamos también por mayoría. Amargarren puntua, crédito aldaketa, amabos sarrerak 2016, crédito gaikuntza modalitatean, el punto número 10, modificación de crédito, 15 ingresos 2016, en modalidad de habilitación de créditos. Esta modificación supone la habilitación de créditos correspondientes al proyecto de activación patrimonial del Museo Dolomitas del periodo 2015-2016 por subvenciones concedidas por el Gobierno vasco. La partida de ingresos que se incrementa es la de transferencias de capital del Gobierno vasco en 56.984,66 y la partida de gastos que se incrementa es la de obras de activación patrimonial del Museo de Dolomitas por la misma cantidad. Esta modificación presupuestaria también fue trasladada e informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas del día 13 de mayo. Bueno, esto se trata, que creo que también se ha hablado en otro pleno, dentro del proyecto que teníamos de musealización de Dolomitas, del edificio de Dolomitas, una nueva subvención a la que nos habíamos acogido, con una de las partes, porque aunque han conocido que es un poco extraño, pero han conocido trianual, aunque cuando han confirmado la consignación del presupuesto, uno de los 3 años ya se había pasado, entonces hay que compensar lo de los 3 años en 2. Y ahora se aprueba la partida correspondiente a lo de este, que son los 56.000 euros. Entonces, bueno, los votos a favor de la transferencia, pues también por mayoría se aprueba. Horrengo puntua, ya desberdina da, 11. puntua, udal igerileko zerbitzu inpresioak arautzen duen ordenantzaren aldaketa onespen proposamena. El punto 11 es la propuesta de aprobación si procede de la modificación de la ordenanza de precios públicos por prestación de servicios en las piscinas municipales. La Comisión Informativa Permanente, celebrada el día 13 de mayo de 2016, por mayoría de sus miembros asistentes con la abstención del PNV, acuerda emitir dictamen favorable proponiendo al Pleno de la Corporación la aprobación de la modificación de los precios públicos por prestación de servicios de las piscinas municipales. Se propone la reducción del bono de familias numerosas empadronadas y la aplicación de una reducción del 50% a personas desempleadas. Las tarifas quedarían de la siguiente manera. Entrada individual niños de 4 a 16 años, ambos incluidos, de 0 a menores de 4 años no pagan. El precio de la tarifa normal quedaría en 1,50 y con descuento a desempleados 0,75. La entrada individual mayores, la tarifa normal 2,60 y con descuento 1,30. Abono temporal niños, la tarifa normal quedaría 22 euros y con descuento 11 euros. Abono temporal adulto, la de tarifa normal 33 euros con descuento 16,50. Bono familiar empadronados, máximo 4 personas de la misma familia, el bono es personal solo para las 4 personas que se inscriban inicialmente sin que a la posteriori pueda haber variación de las mismas. El precio de la tarifa normal sería 66 euros y la tarifa con descuento 33 euros. El bono familiar no empadronados, máximo 4 personas de la misma familia,
Este bono es personal solo para las 4 personas que se inscriban inicialmente, sin que a posteriori pueda haber variación de las mismas. La tarifa normal sería 85 euros y este bono no tendría descuento. El bono de familia numerosa empadronada, 5 o más miembros, la tarifa normal serían 66 euros y la tarifa con descuento 33 euros. El bono de familia numerosa no empadronada, 5 o más miembros, la tarifa normal serían 100 euros y no tendría descuento por desempleados. Bono adulto 10 pases, bono transferible, cualquier persona con el bono puede acceder a la piscina. La tarifa normal serían 20 euros y no tendría descuento. El bono niño 10 pases, bono transferible, cualquier niño con el bono puede acceder a las piscinas. La tarifa normal serían 12 euros y no tendría descuento tampoco. Las normas de aplicación de las tarifas. El descuento es de aplicación a las personas en situación de desempleo y empadronadas en Carranza. El descuento solo es aplicable a las entradas y bonos no transferibles. La aplicación del descuento en el bono familiar numerosa, entrada individual niño y abono temporada niño se recrea de la siguiente manera. Solo aplicable a la unidad familiar. Será requisito la presentación del certificado de desempleo de todos los progenitores que conformen la unidad familiar. Solo se aplicará descuento a las unidades familiares cuyos progenitores se encuentren en situación de desempleo. Bueno, básicamente los precios son los mismos que el año pasado, pero se igualaba el bono familiar de familia numerosa con el bono familiar normal, se le hace un descuento más, y a desempleados el 50%. Nosotros no estamos a favor de que el criterio sea el desempleo. Consideramos que lo más lógico, lo más justo sería que fuese la renta de ingresos de la unidad familiar, porque hay cantidad de gente trabajando que cobra menos que gente del paro. Gente que trabaja en contratos parciales a 4 horas que cobra 500 euros y gente parada que cobra 1.000 euros. Esa persona que trabaja no se beneficiaría de ese descuento, pero en cambio el parado sí. Entonces nos parece tremendamente injusto. Sí, es cierto, se pueden dar esos casos. Lo que pasa es que lo farragoso que puede suponer dar una entrada teniendo que acreditar y controlar los ingresos familiares o de una persona son bastante complicados, yo creo, bastante más complicados. Nosotros consideramos que se podría pedir, al final es un servicio del ayuntamiento, de los pocos que digamos que se da. Entonces sería conveniente pedir la declaración de la renta y en base a eso se expiden los cálculos de descuento, pues cualquier subvención. Sí, yo creo que puede ser bastante más farragoso que la presentación de la... De todas maneras, bueno, pues sí, el problema lo planteamos con un poco más de antelación porque lo podemos estudiar. Esta documentación la vimos el mismo día de la comisión. Por lo tanto, no hemos tenido tiempo para trabajar antes de la comisión. Bueno, esto estaba, sí, dices los aspectos que se aplican. Sí, pero la propia ordenanza llevaba mucho tiempo así y no existía antes esa propuesta. Bueno, puede ser mejorable, seguro que sí. Yo creo que puse bastante farragoso la presentación de la declaración, etcétera. Y bueno, pues al final pues vamos a ayudar con esta propuesta a los parados y bueno, le podemos dar otra vuelta probablemente bien y mejorarla. Pasamos a la votación entonces. ¿Votos a favor? 6 votos a favor y... ¿Votáis en contra? Sí. Vale. 5 votos en contra. Vale. Amabigarren puntua. EAJ-ko taldeak aurkeztutako mozioa, udal bikurako aldizkakotasuna aldatzea. La moción, o sea, el punto número 12 es una moción presentada por el Grupo Municipal PNV sobre el cambio de periodicidad de los plenos. La frecuencia de celebración de los plenos ordinarios en el Ayuntamiento de Carranza es de carácter mensual. Esta periodicidad mensual, exigida por ley para los municipios de más de 20.000 habitantes, está totalmente sobredimensionada para un municipio como Carranza, que no llega a los 5.000 habitantes. La periodicidad de los plenos de municipios como Zalla o Balmaseda, ambos con más de 8.000 habitantes, es bimensual, adecuada a lo que recomienda la ley para municipios de su tamaño y sin que por ello se vea mermada de modo alguno la información que trasladan a sus ciudadanos y ciudadanas. Del mismo modo ocurre en la totalidad del resto de municipios de la comarca salvo Carranza. Con la periodicidad bimensual, al igual que en nuestros municipios vecinos, se conseguiría racionalizar el gasto económico que suponen las sesiones plenarias, en torno a 1.000 euros mensuales en concepto de dietas, los 15.000 euros anuales, con comisiones vacías de contenido en las que un solo concejal llega a cobrar en torno a 200 euros por una hora escasa de duración de las mismas. De la misma manera, se aliviaría en cierta manera el impacto negativo
que origina la situación actual sobre el derecho a la conciliación, tanto de los cargos públicos como del personal laboral municipal con la vida personal y familiar. Por otro lado, también se reduciría la sobrecarga de trabajo de la secretaria municipal, actualmente desbordada según se nos ha trasladado del propio ayuntamiento en más de una ocasión. Esta medida dotaría los plenos de más contenido, evitando celebraciones plenarias con solo 1 o 2 puntos adicionales a los ordinarios de cada sesión y permitiendo un mejor aprovechamiento del tiempo que dedican los vecinos y vecinas a acudir a los mismos, pudiendo recibir en un día información que ahora reciben en 2. Es por esto que desde el grupo de JPV de Carrancha proponemos para su debate y aprobación en pleno la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Carrancha acuerda establecer la periodicidad bimensual de las sesiones ordinarias del Pleno Municipal, con el fin de ajustarlo a una frecuencia adecuada al municipio de nuestro tamaño. El Pleno del Ayuntamiento de Carrancha acuerda destinar el dinero ahorrado, gracias a esta medida de control de gasto responsable y sostenible, a financiar proyectos de carácter social dentro del programa de acción municipal, incluyendo asociaciones, euskera y o avances en el cumplimiento de las leyes de igualdad y transparencia. Bueno, me va a permitir corregirte un par de cosas que no son exactas. Primero, me imagino que esto ha sido un error. Cuando decís en el punto que se quiere aprobar, que el Pleno del Ayuntamiento de Carrancha acuerda establecer la periodicidad bimensual, entiendo que referís a bimestral. Porque si no se Pero bueno, es verdad que en otros municipios, como ya se hacen plenos bimestrales, también es verdad que yo creo que casi todos, o casi todos los meses tienen que hacer algún pleno extraordinario. Pero por la preocupación que mostráis con el tema de las dietas, lo primero es corregir el dato. Lo que este ayuntamiento gasta en dietas anualmente, en dietas de plenos y comisiones, es de 10.032 euros. Ese es el total. Habréis un ahorro de 15.000 euros, pero el total de lo que se gasta hoy día son 10.032 euros más algún pleno extraordinario que ha podido celebrarse. Con lo que, si se aprueba esta moción, la reducción de lo que vamos a ahorrar no sé, en esos 15.000 ni mucho menos, sino la mitad de estos 10.000, unos 5.000, que no llega a 4.800 aproximadamente. Por otro lado, ya que hay esa preocupación por el ahorro, me parece muy interesante, vamos a ver un dato. Las comisiones que se han cobrado en este ayuntamiento en el 2007 eran de 45.354 euros, solamente por plenos y comisiones. 2008, 39.040 euros. 2009, 31.100 euros. Vamos viendo que ha ido descendiendo paulatinamente. 2010, 25.240 euros. 2011, 26.847 euros. 2012, 20.832 euros. 2013, 17.328 euros. 2014 y 2015, 13.200 euros. Es decir, que esa preocupación que compartimos, hemos visto que en los últimos años se ha ido ajustando a la realidad que tenemos aquí. Que dicho de otra manera, nos hemos preocupado de ver en estos, en estos días las dietas que se cobran en otros ayuntamientos, y en algunos nos hemos asustado porque son infinitamente mayores a las que se cobran, dicho sea de paso, en este ayuntamiento. Pero bueno, a pesar de todo, y hemos tenido nosotros bastante debate interno también con esta moción, porque nosotros estamos de acuerdo y porque tenemos dudas de lo que puede ocurrir, hemos decidido respaldar la moción y aprobarla. Repito, con esas dudas que tenemos de, en cierto modo, que puede haber alguna ocasión en las que la falta de esa periodicidad mensual nos pueda acarrear algún perjuicio para la ciudadanía porque se pueda retrasar un punto, pero es verdad que siempre tenemos la opción de convocar esos plenos extraordinarios y bueno, pues vamos a... No sé si todos votarán a favor, pero como grupo, sí que vamos a apoyar la moción. Si queréis comentar algo, pasamos directamente a... No, pues básicamente que los plenos de cara a informar al ciudadano, que comentas, hace tiempo que ya que los plenos dejan de ser una herramienta tan efectiva como pueden ser las redes sociales, las listas de distribución o cualquier canal más directo, más barato y más efectivo. Al final, de hecho, es lo que ahora mismo se usa en el ayuntamiento. Entonces, no tiene mucho sentido tampoco estar sobrecargando los plenos, no ya por el tema económico solo, sino por el tema de aprovechamiento de la y por los otros motivos que hemos dado aquí. Que está centrado solo en justificar el tema del dinero, pero vamos a cuatro motivos. Nosotros también pueden. No, sí, y una de las cosas que es evidente es que hemos tenido plenos hasta hace un tiempo que duraban 2, 3, 4 horas y efectivamente últimamente son mucho más ligeros, mucho más rápidos. Entonces, bueno, pues esa es la explicación. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? Pues son, a ver qué tenemos que votar, 1, 2, 3, 4, 5, 9 votos a favor.
Votos en contra. 2 votos en contra, de Rafa y de Aburne. Se aprueba, por tanto. Urrengo puntua. Amairu arren puntua, eta azkena, norbera dekakena, el punto 13, robos y preguntas. Si tenéis alguna cosa. Vale, pues damos por finalizado el pleno entonces. Y abrimos ahora, como siempre, el turno del público. ¿Quién quiere intervenir? Sí. Yo dos cosas quería. Una, ¿os habéis planteado climatizar la piscina? Porque claro, veo que está para el pádel, para la pala y la piscina. Hay muerta de risa, sucia, que da pena verla y se podría aprovechar. Posiblemente sí, más que el pádel. Sí, además es que es una de las... Yo tengo la sensación de que es una de las demandas más importantes que hay en Carroza porque... Claro. Porque se beneficiarían todos los rangos de edades que tenemos en el municipio y porque ya nos difícil aquí vamos a hacer otra cosa. Pero lo hemos pensado, pero todavía el coste económico que supone no lo podemos permitir. Pero sí es una, nosotros por lo menos tenemos claro que sería una de las prioridades cuando haya oportunidad. Ya, pero claro, si lo gastamos en el pádel, ahora en la pala y la piscina, que posiblemente la gente de Carranzas la hacemos bastante más que esas cosas, pues claro, el dinero se ve para otras cosas, Raúl. Sí, lo que pasa es que no es tan sencillo, hay también que tener luego en cuenta el mantenimiento, hay que hacer un estudio económico serio porque hay que tener en cuenta el mantenimiento que tiene la piscina, tener un socorrista y que van a exigir por ley durante un número de horas. No es tan sencillo como lanzarnos para la redundancia a la piscina y decir que sí. No, pero bueno, que te quiero decir Rafa, que es una cosa que posiblemente se aproveche más. Sí, vamos, estamos de acuerdo, que seguro que sería muy importante y seguro que, repito, que sería una de las actuaciones de las que más abanico de gente se podría beneficiar. Y luego otra cosa, ¿qué sabéis de ese acuerdo que tiene, parece ser, Osakidetza con Cantabria para mandar a los carranzanos a Laredo cuando se ponen malos? Pues igual yo te respondo porque me lo dijiste y hemos estado preguntando por ahí. Parece ser que quien da las órdenes de a dónde se traslada es el centro coordinador que está en Bilbao, es el médico coordinador, quien valora en función de la gravedad o de la situación del paciente. Más explicaciones no nos han dado. Sí que hay casos que están llevando a Laredo, otros casos están haciendo un intercambio en el mismo Laredo y hay otros casos que sí que están trasladando a cruces o a asuntos con hospitales de referencia. Yo te digo, yo lo he vivido y luego a una persona se la llevó a Laredo y a las 2 de la mañana la vieron en el alta y tuvo que venir en taxis porque ni la ambulancia de Laredo la traía ni la de aquí iba a buscarla a Laredo. ¿Y sabes si dieron alguna explicación al usuario o al...? No, porque era por cercanía, pero claro, por cercanía, mándame a cruces, que me quedo ahí en una salita de espera y luego me cojo el tren. Pero claro, en Laredo, ¿qué haces en Laredo? No obstante, y yo desde luego la última vez que me ha pasado con un familiar, y no hace un año, el médico que subió nos dijo que tenían orden de llevarlo todo a Laredo. No, lo único que podemos trasladar es un escrito a los responsables de Osakidetza. Claro, es que te vas a cruces y aunque te manden a las 5 de la mañana te quedas en la sala de espera y al día siguiente coges un tren, pero desde Laredo, ¿qué haces? Pidiéndoles un poco cuáles son los criterios que utilizan a la hora de hacer los traslados y dándoles la singularidad y los problemas que ocasionan para pacientes. O por lo menos que te den la opción de poder ir o a Laredo o a Cruces o a Basurto, me da lo mismo. ¿Y hay opción de negarse? No, ¿Solo te puedes negar a que te lleven a Laredo? Bueno, no. No, porque a nosotros en la última nos dijeron que entonces que iríamos en coche. Sí, o sea, si tú no quieres ir, tienes que firmar un papel, un consentimiento. No, traslado. Yo cuando me dio lo del riñón me negué, me llevaron a cruces, Cuando me dio me iban a bajar a Laredo y yo dije que no, me llevaron a cruces. Porque era donde tengo que ir así, y no me bajaron a Laredo, me llevaron allá. Yo también discutí con ellos y al final, pues bueno, pero ya al final nos dijeron, bueno, podéis llevarlo a la persona en coche. Y le digo, bueno, pues si tú crees que puede ir, pues dímelo, pero la llevamos. Y al final fue la ambulancia, pero... Detrás de todo esto lo que ocurre también es el problema que quitaron la ambulancia de soporte vital básico, que estaba adjudicada a Cruz Roja,
Entonces sabemos que Osakidetza tiene problemas de infraestructura de la ambulancia, porque para atender a toda la comarca, desde Alonsotegui hasta la Nestosa, tener 3 ambulancias pues resulta muchas veces insuficiente. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que priorizan un traslado cercano para que luego la ambulancia vuelva a Carranza, en este caso. Ya, pero claro, pero en este caso que te digo yo, Rafa, a las 2 de la mañana que te den el alta y tengas que coger un taxi desde la vida a tu casa, pues dan la opción de que vayan a Cruces o a Basurto, donde más cerca, o donde tengan su historial médico. De todas formas, lo que desconozco es el criterio que utilizan para poner una ambulancia de traslado de los hospitales a los domicilios. ¿Y ha sido con la ambulancia de aquí? Sí, sí, fue con la de aquí, pero luego, claro, al darle el alta, no hubo. Vale, vale. Bueno, la de aquí fue. En los escritos de Comisión de Monte y Agricultura, el PNV se ha abstenido. Si ha seguido algún criterio por abstenerse. Hemos tenido las comisiones. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir o preguntar o hacer algún comentario? Y si no, pues vamos aquí por finalizar el pleno.